Ahora sí, bienvenidos a todos nuevamente a este nuevo encuentro. Será nuestro último encuentro del curso o del posgrado en artes mediales y este curso de tecnología y creación sonora. Hoy tenemos el gusto de estar acompañados por el maestro Gonzalo Vifarella. Lo presento brevemente. Se formó como compositor en la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Fue premio Universidad al Mejor Promedio. Estudió guitarra con Irma Constanzo en Buenos Aires. A lo largo de su trayectoria recibió numerosas distinciones en el ámbito nacional e internacional. La más reciente es el premio del Instituto Internacional de Música Electroacústica de Burgues del 2009. Yo creo que eso está súper desactualizado Sí, porque me imagino que él ha ganado muchísimos más premios. Sus obras se han presentado regularmente en 9 países de América y 12 de Europa. Han realizado obras por encargo para algunos de los principales centros de producción electroacústica, entre ellos el Instituto Internacional de Música Electroacústica de Burgues, la cadena radial WDR 3 de Colonia, Alemania, para el estudio de arte acústico que dirigía Klaus Schoening, el CSC de la Universidad Padova de Italia, el LIMP del Centro Recoleta de Buenos Aires, Argentina, el Festival Inaudito de Bogotá, Colombia. Una parte importante de su producción está dedicada a experiencias multimediales, trabajando con artistas plásticos, bailarines, fotógrafos, videoartistas, media artists y actores. Sus video instalaciones se han presentado en otros lugares. El listado es gigantesco. Es un honor, Gonzalo, tenerte acá nuevamente. Muchísimas gracias por tu tiempo. Hoy vamos a estar con la moderación del doctor Roberto Cuervo. Entonces, pues bienvenidos a todos y la idea, pues lo planteo simplemente como de entrada, la idea de Gonzalo es que haya una conversación más que una conferencia magistral. Entonces sería genial si ustedes tienen o van teniendo eh, comentarios, inquietudes y demás, pues que puedan prender su cámara y que vayamos conversando también con Gonzalo. Entonces, bienvenidos a todos. No sé si Roberto quieres decir algo y damos inicio a la charla. no, yo creo que podemos arrancar de una vez, sobre todo si vamos a hacer más bien una conversación, pero de todas maneras me gustaría que Gonzalo nos diera como un contexto general de sobre todo de las lecturas que los estudiantes ya trabajaron. Ellos ya las leyeron y hicieron, de hecho, eh, como una infografía, haciendo unos resúmenes, unos mapas mentales que estuvieron bastante bien. Yo estuve revisando ese trabajo, lo cual me da pie para decir que ellos ya tienen esa base, pero pues sería muy interesante si Gonzalo podés dar como una contextualización y de allí abrimos como la conversación. Bueno, sí, en realidad yo hablando con Diego unos días atrás, planteaba algunos temas que tal vez no están totalmente desarrollados, aunque sí esbozados en esos textos que ya, igual que el currículum, están desactualizados por el tiempo, porque eso fue un currículum enviado hace mucho tiempo, ¿no? Pero está, eso no es mentira, al menos lo que se dijo. Después investigué por otras áreas, sobre todo el tema del trabajo colaborativo, del trabajo en red, el mismo posgrado surge como un trabajo en red, ¿no? Entonces, un poco la idea tenía que ver sobre los límites que nos rodean en el pensar, sobre todo los procesos de investigación y de creación en la contemporaneidad y sobre todo en un ámbito universitario. Por más que yo parto de hablar de una experiencia artística, más específicamente en el campo del arte sonoro y multimedial, pero creo que son procesos que pueden ser transferidos a otras áreas
del conocimiento tranquilamente. No voy a hablar de los aspectos estrictamente técnicos del mundo sonoro, pero sí de un modo de encararlo, y esto me parece interesante después llegar a ese diálogo, ¿no? Y voy a partir de una cita, voy a hacer poquísimas citas, creo, y cuando dialoguemos me interesa mucho más que pongamos nuestras ideas y no la referencia de alguien que leímos o algo así. Pero para mí, como fue un maestro muy directo, un compositor, Luciano Berio, italiano, y él evidentemente fue alguien que me formó y me dio muy buena calidad de información y cantidad. Y siempre decía que cuando nos planteamos frente a un proyecto nuevo, no había que descartar la utopía de entrada, que había que era un privilegio pararse frente a un espacio en blanco y defender el derecho a que estamos buscando algo que no existe todavía, algo que no tiene nombre todavía, ¿no? Y eso me parece que es una clave muy, muy importante, sobre todo en el ámbito universitario. Entiendo que hay otros ámbitos de formación que son totalmente respetables, como una escuela de oficios en un sentido muy amplio, ¿no? Pero una escuela de oficio, un conservatorio en el campo de la música, por ejemplo, donde en general se está trabajando siempre sobre un corpus de conocimiento que ya damos como un conocimiento seguro, que lo que se hace es transmitirlo, conservarlo, por eso se llama conservatorio justamente, y lo que se hace a lo sumo es un juego combinatorio dentro de esos mismos elementos. Me parece que los procesos de pensamiento, investigación y creación en cualquier área del conocimiento, en un espacio universitario, tienen una responsabilidad distinta, que supera el mero hecho de transmitir un conocimiento ya conocido, ya asentado, y nos pone en una situación de plantearnos esa necesidad de correr los límites, de plantearnos lo nuevo, pero no lo nuevo por el esnobismo, porque, bueno, yo quiero ser distinto, sino tal vez porque estamos partiendo de hacernos conscientes, primero en una formación técnica del mayor nivel posible que uno pueda adquirir, pero plantearnos que esa técnica nos sirve ante todo para ser analistas de lo que es nuestra situación o la situación de nuestra área de conocimiento en un contexto dado. Porque nosotros no somos seres abstractos en un contexto abstracto. Estamos en una sociedad determinada, en un lugar, interactuamos con esa sociedad y por ende tenemos una responsabilidad ética y política en relación a eso que vamos a producir. Normalmente en el ámbito universitario una investigación se refleja después en un texto, en un software, en el diseño de un producto concreto, que podría ser un producto de consumo luego, en una obra de arte. Todos estos productos siempre tienen un potencial muy fuerte, que es el potencial de estar interactuando con nuestro entorno y de dejar huella en ese entorno. Miren, el miércoles pasado, mi compañera, mi pareja, es una astrónoma, es una científica muy, muy destacada, y el miércoles pasado asistí, como estamos todos en cuarentena por acá, en forma telemática también, a la tesis doctoral de una de sus alumnas, ¿no? Y me pareció fantástico uno de los jurados, cuando hizo una devolución, dijo, no crean que me estoy perdiendo, estoy yendo en este camino justamente. Uno de los jurados, creo que el presidente del tribunal, es a la vez el presidente de la Asociación Argentina de Astronomía. Y dijo, cada uno de estos aportes, y es fundamental que nuestros jóvenes investigadores lo tengan muy en claro, son
totalmente importante. La ciencia no avanza solo por las grandes personalidades o un descubrimiento descollante que aparece en un momento y toma los medios. Avanza por el día a día de esas acciones que van marcando una relación con el entorno social, con una masa crítica del saber, con un corpus del conocimiento. Y a mí me pareció fundamental, ¿no? Yo creo que cada uno de los universitarios sí tenemos que tener como mínimo ese desafío de pensarnos como seres que están adquiriendo competencias para poder ser críticos de un modelo determinado en su área de saber, y no críticos porque sí, sino críticos para saber en qué medida uno puede aportar su propia visión y hacer crecer ese sistema, ese modelo. En general, en todas las áreas de conocimiento hay algo que definen muchos como un horizonte de expectativas, ¿no? Eso es como lo que se espera que hagamos en cada área, lo que se espera que aportemos en el campo del diseño, en el campo de la educación, en el campo de la creación artística, de la programación. Creo que nosotros tenemos como mínimo la responsabilidad de ser críticos con ese horizonte de expectativa y plantearnos en qué medida podemos generar un aporte realmente y no simplemente una combinatoria de lo ya existente. No quiere decir que eso no sea posible, por supuesto que soy consciente que eso es posible y que es lo que más vemos, ¿no? Es la gente que trabaja a partir de ese conocimiento seguro y de replicarlo y hasta logran obtener el título de ser exitosos en una sociedad, en un contexto determinado. Pero me parece que lo importante es cómo nosotros tenemos esa responsabilidad de generar un modo de pensar y ser conscientes, más allá de la decisión y hacia dónde nos dirijamos después, de nuestro posicionamiento ético y político en el pensar y investigar y construir desde un espacio universitario. A partir de este momento, yo estoy abierto a que dialoguemos. Puedo ir planteando etapas y modos de verlo y ejemplos concretos en el accionar desde mi campo de cómo se fue construyendo, porque no es que yo salí del primer nivel universitario y ya tenía claro cuál era mi posicionamiento o hacia dónde iba a ir y qué tipo de reflexión iba a hacer. Me llevó años generar una construcción, en definitiva, de mí mismo y de ese posicionamiento. Y después darme cuenta que los límites más duros a superar son los propios, son los límites que uno mismo termina imponiéndose, porque ese camino de construcción, muchas veces los psiquiatras, los psicólogos hablan de la construcción del pensamiento ese tan fuerte que llamamos el yo, y que termina condicionando todo lo otro. Entonces, después todas nuestras acciones tienen que ser acordes a ese pensamiento, cuando en realidad lo que podemos hacer es ampliar ese modo de pensar constantemente. Les cuento una anécdota que siempre la he contado en los cursos, ¿no? Porque Diego Aníbal, cuando me presentaba, dijo que había trabajado para la WDR, la WDR Drive, la WDR3, esa la radio televisión alemana en Colonia, y sobre todo el estudio de arte acústico que dirigía Klaus Schöning. Klaus Schöning era un productor genial, ya ahora jubilado, retirado, que crea el término inclusive de arte acústico, ¿no? Para hablar de un gran paraguas, ¿no? Del arte sonoro, y que podía incluir todo tipo de manifestaciones de lo sonoro.
Y claro, yo venía de trabajar mucho aquí en Argentina y sobre todo en Francia mucho, donde uno iba y se encerraba en un estudio, te dan máquinas fantásticas y uno estaba ahí encerrado trabajando. Los franceses, salvo para cuando había una reunión o para ir a comer algo, no aparecían nunca. Uno tenía que ir a buscarlo para generar un diálogo. Cuando llegué a Alemania la situación era muy distinta y casi era difícil tocar las máquinas. Había que dialogar, hablar con los otros, ver, consensuar cuál era la idea que uno iba a hacer. En definitiva, te dejaban hacer todo lo que vos quisieras, pero había permanentemente, inclusive cada día, al terminar cada día, había una reunión de producción. Entonces un día le pregunté a Schöning Klaus, o sea, Klaus Schöning, ¿cuál es el sentido de esta reunión? No la entendía del todo, ¿no? Y entonces me dijo, mañana vamos a almorzar y te cuento un poco. Y me dijo, mi misión es encontrar gente que nosotros consideramos que han hecho experiencias previas interesantes realmente en distintos lugares del mundo. Bueno, así me invitaron después de una selección, un concurso, llegué ahí, dice, pero nuestro interés no es que el artista repita lo mismo que ya hizo. Lo que nosotros queremos es que él haga una experiencia de investigación y que corra sus límites, sus propios límites. Se puede equivocar, la obra puede salir mal, en el sentido de que no tendrá la repercusión o la aceptación de alguno de sus trabajos previos. Pero nosotros preferimos eso y no generar una mera combinatoria. Lo que queremos es que la gente se plantee verdaderamente un proceso creativo, donde palabra difícil si la hay el crear, ¿no? Nunca estamos hablando del crear de la nada, siempre estamos en alguna medida trabajando sobre todo aquello que fuimos recibiendo. Pero el tema es realmente encontrar una visión original, una visión nueva, eso que Luciano Berio, como comencé, llamaba algo que todavía no tenía nombre, ¿no? Entonces, eso es como una búsqueda que me parece fundamental y que no es una búsqueda para nada exclusiva en el campo de las artes sonoras, ni del arte en general, sino que es transferible a todas las áreas del conocimiento, ¿no? Si hay alguna posibilidad de diálogo, la abro. Si no, sigo avanzando en estos pasos. Ustedes me dirán. Gonzalo, yo quería tal vez sí, que si puedes mencionar la creación la creación sonora en tanto hablas de las micro y macro composiciones y debido a que pues en el módulo tenemos planteado que los estudiantes como posibilidad puedan hacer una composición sonora a partir de registros que ellos han empezado a hacer en este curso. Ahorita los registros con la condición de cuarentena, pues tienen una particularidad, pero pues eso también es una gran oportunidad de exploración de los paisajes sonoros cotidianos, que a veces por pensar que se deben salir a buscar, como que no se perciben en el entorno inmediato. Y allí hay una riqueza increíble. Y no sé si pudiéramos hablar un poco de la composición para que ellos tengan como algunas pistas o algunas referencias o referentes. Bueno, podemos entrar a ese punto, desde ya que sí, podemos entrar a cualquier punto. Me interesaría después tomar algunos aspectos más de esto, pero sí, yo creo que sobre todo para los que no son músicos, me parece que es muy importante entender que una experiencia así no se toma como para evaluar la calidad compositiva del trabajo, sino más bien la capacidad de reflexionar y de adentrarse en un área distinta, lo cual ya nos plantea un diálogo con un área del saber que no es la cotidiana para uno. Y claro, coincido totalmente con lo que dice Roberto, que nuestro entorno, el entorno que tenemos, el más cercano, en una habitación, tiene un montón de opciones y capacidades de generar y registrar experiencias sonoras y después combinarlas, obviamente. Yo en ese texto, en ese viejo texto, hablaba de que, como decía Horacio Bayón, ese gran compositor
cordobés también, que vive en Europa hace muchos años, en París, ¿no? Él dice que en una pequeña fracción de segundo ya hay una cantidad de información impresionante, y esa es la microcomposición, ¿no? Es pensar la estructura en sí del sonido. Si nos ponemos a escuchar cada cosa que suena con atención, vamos a descubrir que tiene una riqueza paramétrica muy grande, muy rica, y por más que no seamos compositores, el hecho de pararnos en esa acción reflexiva de grabar y escuchar nos lleva a adentrarnos en una escucha totalmente distinta, ¿no? En una escucha de las características de ese mundo interior que cada sonido puede darnos. El simple hecho, decía mi maestro Francisena, y eso también lo había escrito, Francisena era un maestro acá en lo que era la Escuela de Arte, hoy Facultad de Arte, de la Universidad Nacional de Córdoba, y él nos decía, componer haciendo un juego, ¿no? Era era combinar algo con otra cosa, lo cual implicaba continuidad o cambio. Entonces, simplemente con tener dos sonidos y ver sus características, sabemos si eso nos permite construir en continuidad o en cambio. Y después lo fundamental, entender que algo que es fundamental en el discurso, ya cuando pasamos a la macrocomposición, pasamos de lo pequeño a cómo se relacionan. Cuando se relacionan, estamos construyendo redes de objetos sonoros, combinando, eso de ponerlos juntos o ponerlo uno arriba de otro, la simultaneidad, ¿no? Todo eso nos permite construir redes. Esas redes, claramente, no vamos a pretender que alguien que no es músico le dé un sentido profundo y técnicamente acabado, pero al menos sí entender que se mueven en tanto no sean estáticas. O sea, hay momentos que podemos tener de descanso, pero lo interesante es que podamos generar gestualidades y direcciones en los procesamientos. Si yo sumo el ruido del corrimiento de una silla con el de un aire acondicionado, por ejemplo, hay luces que generan ruidos muy agudos, muy común, muchos artefactos eléctricos generan sonidos constantes. Y si vamos combinándolos y superponiéndolos, hoy es muy fácil acceder a programas multitrack libres, ¿no? Sin costos inclusive, podríamos generar experiencias que nos llevan a mundos donde los mismos sonidos que nos rodean justamente nos llevan a un mundo sonoro que supera mucho los límites de ese al cual estamos acostumbrados y que normalmente no escuchamos. Tenemos una especie de sordera cultural por acostumbramiento. Inclusive gente que vive en lugares donde hay un ruido urbano impresionante, y como ellos viven ahí ya no lo escuchan, ellos creen que está todo bien, ponen la televisión un poco más fuerte y ya está, todo bien. Es muy interesante esa experiencia de reconocer el entorno cercano. La cuarentena tal vez nos lleve más sobre todo eso, a reconocer ese entorno cercano y entender la potencialidad gestual que tiene para construir un mundo sonoro. Yo he hecho algunas obras, bueno, una que se llama Derivas de la Memoria, donde trabajé mucho. Por ejemplo, tengo la suerte de tener un pequeño patio atrás y entonces a la mañana está lleno de pájaros, pero de fondo están los autos que pasan y algún avión que pasó por arriba, y en algún momento si hay una tormenta me encanta grabarla, pero el adentro, entre la heladera, el televisor, esos ruidos que decía de la computadora, pero simplemente hay frecuencias que pueden estar en las frecuencias eléctricas de los 50 hercios, muy graves, o frecuencias mucho más agudas, o el lavarropa. A mí, por ejemplo, con el lavarropa he hecho cosas que me parecen muy divertidas, ¿no? Esos especies de loops que me hace pensar mucho en cierta música electrónica de los lugares bailables, ¿no? Por ese ritmo repetitivo. O sea que todo eso me parece que es una experiencia
totalmente válida y muy interesante. A lo cual yo le sumaría un paso que es, no participé y no pretendo que ahora se cambie, pero me parece que sería súper interesante que lo otro, en ese romper los límites, muchas veces cuando uno, aunque no sea músico, se pone en esa función, tengo que crear y ya está en ese lugar del creador, ¿no? Que es un lugar medio intocable, es casi sacerdotal, ¿no? Y creo que ese es otro de los planteos que considero como fundamentales, sobre todo en un ámbito académico en el cual estamos pensando, investigando para crear desde otro lugar y pensar lo nuevo y pensar esa posible utopía, donde también sería muy bueno plantearnos ese lugar del creador. ¿Cuál es ese lugar? Y sobre todo la de una figura individual. Hoy, esto que estamos haciendo ahora es el producto del uso de una red. Entonces creo que muchos de esos procesos creativos, una hora antes de esta conferencia yo estaba trabajando con un músico tarde allá, porque es mucho más tarde, en Sevilla, haciendo una obra entre los dos a distancia, y trabajando en tiempo real, intercambiando y generando, ¿no? Y creo que eso debería reflejarse en todo este tipo de trabajo. O sea, que sean trabajos colectivos, que sean trabajos en red. Entonces yo también puedo decir, mira, yo tengo este gesto fantástico de mi lavarropa, y el otro le dice, mirá lo que hizo mi perro que estaba durmiendo y soñando provocó estos sonidos que le grabé, ¿no? Recuerdo justamente una vieja perra que yo tenía que hacía unos ruidos fantásticos cuando soñaba ella, y que también fueron usados. Entonces, uno podría intercambiar, y además está un proceso crítico. Escuchá lo que hice, mirá, a ver qué hiciste vos, cómo lo combinamos, cómo lo hacemos, y me parece que eso es muy rico. En cantidades de empresas que están en el mundo de lo comercial, en el mundo productivo, inclusive en gran escala, trabajan con diseñadores que trabajan en distintos puntos del mundo y que están intercambiando permanentemente. Creo que ese tipo de modelo, a nivel educativo, tenemos una experta en educación acá, pero creo que son modelos muy ricos que enriquecen. Recuerdo en el campo musical, nosotros le dimos en el año 2000 a un querido maestro y amigo que fue Jean-Claude Risset, el único francés que tuvo un reconocimiento único, porque tuvo los dos reconocimientos más altos que da el gobierno francés a un científico y a un artista, que es la medalla de oro del gobierno francés, del Estado francés. Las dos, fue la única persona que reunió dos medallas y en estos dos campos, ¿no? Ciencia. ¿Por qué? Porque él trabajó junto a John Chowning y a Max Matthews en San Diego, en California, para la Universidad de Stanford y para los laboratorios Bell, ¿no? Y ellos trabajaron sobre el sonido digital y la síntesis del sonido digital, algo que después la telefonía utilizó muchísimo, los CDs, los discos compactos y todos los modos utilizaron, las computadoras, nuestro sistema de comunicación en este momento aprovecha mucho de eso, de lo que ellos investigaron. Y me contaba, y nos contaba cuando le dimos el honoris causa Risset, acá en Córdoba, de una conferencia y dijo, nosotros estábamos investigando y veníamos trabajando muy duro entre los tres, John Chowning, Max Matthews y Jean-Claude Risset, y nos dimos cuenta que si abríamos el conocimiento, en ese caso, como estaba la Bell de por medio, tenía que haber contratos y cosas así, invitaron a 10 universidades más, gente de 10 universidades. Y lo que ellos habían calculado que iban a resolver en 3 años, lo resolvieron en 3 meses. Entonces, creo que esta idea del diálogo, del trabajo colaborativo, es fundamental. Es como un eje que tenemos que plantearlo en esto, investigar en este planteo de correr los límites, de pensar lo nuevo, de sentirnos realmente, de educar para que cada persona del sistema, como dije que había dicho este astrónomo en la tesis doctoral la semana pasada, cada uno se sienta una parte importante porque lo es,
porque lo es, porque siempre cada persona tiene algo que aportar que el otro no tiene. Y eso me parece fundamental. De repente alguien es virtuoso en un área del conocimiento, pero en otra área seguro que no es tan bueno. Y hay otro que puede complementar y aportarle algo. Y me parece que esto también en cada ejercicio, cada vez lo ponemos más en práctica en estos ejercicios compositivos. Podría decirles que en el campo de la audición hemos iniciado un sello virtual hace poco que se llama Viajero Inmóvil Experimental, y el primer trabajo, subimos un trabajo que hicimos con el ABC Trío, junto con Julio Catalán y Gustavo Alcaraz, y Gustavo Isaacson, un contrabajista, y entre los cuatro generamos un trabajo de interactividad, de fusiones de saberes, de modos de hacer, increíble, ¿no? Y no les cuento cuando son más, y cuando son de áreas distintas los conocimientos, además. Una experiencia que yo valoro muchísimo es con un antropólogo francés, un señor muy conocido por su libro de los no lugares, que es Marc Augé, y Marc Augé nos visitó 3 veces acá, y puedo decir que hemos desarrollado una relación personal muy, muy buena, y uno de sus libros, que se llamaba Los Nuevos Miedos, en realidad termina diciendo que no hay tales nuevos miedos, sino que hay un modo de mediatizarlos, de comunicarlos, para usarlos justamente dentro de los sistemas, sobre todo de comercialización y de control. Entonces, de esto que empecé a hablar, de una responsabilidad política y ética, terminamos armando una obra que llamaron Memorias del Miedo. Y eso implicó la colaboración de un antropólogo, después de una bailarina. Nosotros llevamos una versión de eso reducida al trío con la bailarina al Festival de la Imagen en Caldas, en una de las ediciones. Pero a la vez, creo que fue cuando se hizo el ISEA, ¿no? Eso fue 2013, no me acuerdo, estoy perdido de la fecha, debe ser bastante más acá. Pero tal vez 2016, no sé, no me acuerdo. Y me pareció que para nosotros fue una experiencia muy rica, digo, porque además sumamos a una orquesta sinfónica en una de las versiones. Y no simplemente con esta actitud del compositor, esto que decía, que aunque no se sea compositor, uno se pone en esa visión sacerdotal, da la verdad, la escribe en un protocolo que es la partitura y la envía. Bueno, acá nos construimos cada cosa con cada uno de los músicos y le dimos un lugar en el espacio a los músicos distintos. Entonces, imaginen una sala, para los que conocen en Manizales, una sala grande de 1000 personas, como del Teatro de Fundadores, bueno, todo rodeado de músicos, de pantallas, de bailarines, y nosotros mismos los que tocamos instrumentos de control gestual electrónico. Todo eso se construyó en forma colaborativa. Entonces creo que esto, sea ahora o sea en otra experiencia, debería ser seriamente considerado en los sistemas de investigación, producción y de evaluación de procesos también. Creo que esa posibilidad de diálogo que yo ofrezco y que por suerte Roberto me devolvió, nosotros los futboleros nos devolvió la pelota para acá, a este campo. Entonces, creo que es como muy interesante. Bueno, voy diciendo esto, pero vayan diciéndome otras cosas, vayanme planteando otras cosas, y yo sin duda tengo camino por donde avanzar, pero me gustaría más que sea así, que sea yendo y viniendo. De paso tomo agua. Entonces, sí, invito a los estudiantes que están en este momento a interpelar, a opinar y a preguntar si es caso para generar diálogo, ¿vale? Gonzalo, buenas noches. Roberto, buenas noches. ¿Cómo están todos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Gonzalo, una pregunta respecto a lo que hablabas anteriormente con
con el audio y esos acercamientos que hemos tenido desde tus textos. En otro seminario hablábamos acerca de la expansión del audiovisual, pues como en sus múltiples facetas, pero hoy se sigue como reinventando ese lenguaje con lenguajes verticales a causa de los móviles, con los 360 y la realidad aumentada y demás. ¿Cómo ves tú la incursión del audio en esas nuevas narrativas, en esos nuevos como dispositivos? Bueno, siempre creo que la pregunta es cómo se relacionan las técnicas y las tecnologías con las ideas y las necesidades y lo que queremos decir justamente y cómo influye eso que queremos decir en nuestros medios. Narrar o hablar de una técnica en particular, por más avanzada que ésta sea, puede transformarse en un discurso vacío si no sabemos qué estamos diciendo y a quién le estamos hablando y desde dónde estamos hablando. Para mí son preguntas fundamentales. ¿Qué decimos? ¿A quién se lo decimos? ¿Y desde dónde? Mucho antes de plantearnos la técnica o la tecnología. Toda esta tecnología puede ser fantástica. Si vamos a decir algo, mucho de lo que he visto con esta tecnología, he visto obras fantásticas, pero la gran mayoría, en general es así, son experiencias vacías, donde la tecnología controla la idea de quien la produce. Voy a dar un ejemplo muy viejo y muy simple, siempre me causó gracia, cuando alguien usaba los plugins, por ejemplo, los plugins de Adobe Photoshop en imágenes, ¿no? Entonces, el plugin Van Gogh. Entonces, genera una textura de pinceladas cortas, características de la pintura del maestro Van Gogh. Y, por supuesto, es nada, es como una cobertura. La idea está en qué contaba él, ¿no? Qué contaba y cómo lo contaba. Y era su manera de expresar. Si yo sigo usando esa técnica, en realidad no estoy hablando de mi manera de expresar. Estoy simplemente dejando que la técnica se imponga ante mí. Todos aquellos que usaban ese plugin, en realidad parecía que el verdadero autor era el que había armado el plugin, no quien lo estaba usando, porque no había libertad de uso. Creo que una de las cosas fundamentales es ver cuál es el nivel de libertad de utilización que cada una de estas tecnologías nos dan para poder expresar nuestras ideas y ver en qué medida esas ideas se reflejan. Si me permitís, salvo que quieras hacerme una vuelta rápida y decir que me perdí totalmente o me fui de lo que me querías preguntar, si no te doy un ejemplo de el uso de tecnologías y de cómo yo y la gente con la que trabajo vemos todo un camino para llegar a definir la tecnología en función de la idea y no al revés. Pero te escucho si quieres, si no sigo. Vos decime. No, está perfecta tu respuesta y me encanta el vínculo que tienes. Estoy también muy de acuerdo con respecto al esnovismo frente al asunto de la creación y me encanta pues como dilucidar esas ideas Bueno, entonces les cuento una idea que la hicimos realidad. Hay un blog que nosotros tenemos con el trío ABC que se llama, es muy fácil, ABC Trío, todo junto abctrio.blogspot.com. abctrio.blog. Dentro de eso hay una obra que hicimos en Medellín, justamente, que se llama Memorias de la Ladera. Nosotros trabajamos mucho nuestro espacio y grupo de investigación en la universidad, siempre trabajamos con el nombre de Gesto, Memoria y Sociedad, ¿no? Y nos habían invitado por un festival que se llamó Medelab, que era un laboratorio de producción en la ciudad de Medellín, tomando a la ciudad de Medellín como lugar de investigación. Lo hizo el Museo de Arte Contemporáneo, pero a la vez nos invitaron para generar que nuestro trabajo se podía relacionar con lo que fue la inauguración del Museo Casa de la Memoria de Medellín. Entonces hicimos una obra donde nos interesaba justamente plantear
cómo el uso de las tecnologías, en gran medida esto que estamos hablando ahora, el uso de las nuevas tecnologías, podían ser utilizadas en una producción colectiva de trabajo en red, colaborativa, y trabajando con gente que estaba muy alejado del mundo artístico y que en general no tenían el acceso a esas redes. Entonces terminamos trabajando en una de las comunas de las laderas de Medellín, que es Santo Domingo Sabio, un lugar que en algún momento fue muy violento y que tiene una calma que depende de equilibrios muy ligeros en realidad. Pero logramos entrar el primer día, que fuimos con un grupo de 8 artistas de Medellín, de distintas áreas que nosotros habíamos convocado, porque era a la vez un taller de eso, donde íbamos a trabajar esto, la idea de lo colaborativo. Y todos nos preguntaban, ¿y qué técnicas vamos a usar? ¿Y qué? Porque sabían que nosotros usábamos muchos instrumentos interactivos que controlábamos con los gestos manuales, o con cámaras, con sensores, con distintos... Y entonces estaban primero preocupados por esto. Nosotros no, lo que nos interesa es primero definir una idea. Entonces subimos a la comuna, el primer día hablamos con 4 o 5 representantes de la comuna, con una gran desconfianza hacia nosotros. Al otro día, por suerte, ya había 50 personas que querían contar sus historias. Entonces fue empezar a hablar de qué querían hablar ellos. Y querían hablar de sus historias buenas, malas, claro, había 40 años de historias y de mucha gente desplazada, historias que ustedes conocen mucho mejor que nosotros, y también sus esperanzas. Entonces empezamos a hablar y ver las posibilidades tecnológicas. Entonces lo primero que ellos dijeron es que les interesaba que toda la gente de la comunidad conociera mejor las historias de ellos mismos. Después nos plantearon, fíjense, un segundo nivel, que Telemedellín estuviera interesado en mostrar sus historias, porque en la televisión ellos no tenían lugar para contar sus historias, cosa que era un desafío para nosotros. Después toda la red de 27, creo que son bibliotecas que están en las comunas, tuvieran un espacio donde también sus historias se contaran. Y después quisiéramos una obra que iba a ser la inauguración del Museo Casa de la Memoria. Fíjense las distintas instancias. La primera instancia no requirió de tecnologías interactivas, que era darse a conocer a ellos mismos. Hay una calle que sube a lo largo de todo Santo Domingo Sabio que se llama Puerto Rico, me acuerdo, todavía me acuerdo bien. Y la gente decidió que todas las historias que ellos nos contaron y nosotros grabamos en video y audio, obviamente, fueran contadas. ¿Y qué hicieron? No teníamos tecnología para hacer una instalación sonora audiovisual de 1 kilómetro de largo. Cada persona sacó su televisor a la calle y encontramos los medios más simples para reproducir sus historias simplemente. Eso generó una marea de gente que pasó entre los televisores. Y claro, ese movimiento llamó tanto la atención que apareció Telemedellín, la segunda cosa que nos habían pedido. Hablaron con la misma gente de la comuna y arreglaron que cada noche durante un mes Telemedellín iba a pasar una historia por la televisión. A las 9 de la noche una pequeña historia de 3 minutos. Fíjense cómo recién ahí se fue definiendo la tecnología. Desde el televisor en la casa, después el canal de televisión, que ya ponía en juego toda una tecnología de teletransmisión, ¿no? Luego pasamos a las bibliotecas que estaban conectadas por red y entonces empezaron a pasar las historias y entre cada historia ya había un procesamiento de imágenes que se habían logrado con todos los artistas que habían participado con sistemas de control gestual. O sea que ahí se mezclaban las imágenes y los sonidos, generando cosas más abstractas que eran como conectores entre cada historia. Y terminamos en un concierto en vivo con 3 pantallas, con sistemas de sonido espacializado, con sistemas multicanales que rodeaban al espectador y donde en cada canal primero sonaba una historia distinta, pero después nuestros gestos hacían que esas historias giraran alrededor de los espectadores, se mezclaran con instrumentos que tocábamos en vivo, con otros músicos que participaron, con videos artistas. Se me fue el nombre ahora, un centro de investigación que trabajan
muy de un modo marginal en Medellín, pero esto es un problema ya de mi memoria, ¿no? Porque no lo valoro. Está ahí dicho quiénes son los que trabajaron, y que también hicieron sesiones de video en tiempo real, y ahí utilizamos todas programaciones de mezcla y control de video y sonido, todo controlado con sistemas de sensores y controles gestuales de mano, ¿no? Lo cual fue muy interesante. Entonces, para mí ahí sí tiene un sentido llegar a una tecnología, cuando se llega, porque por eso digo, estamos hablando de a quién le hablamos, qué decimos y desde dónde lo decimos. Porque a veces vemos en una red una tecnología fantástica de hologramas y 3D y realidad virtual, y a veces estamos en lugares donde no los tenemos a esa tecnología, o no tenemos acceso. A veces sí, a veces no. Pero entonces el tema es plantearnos, ¿nuestro condicionamiento es ese nivel de tecnología o es el qué queremos decir, a quién representamos y cómo interactuamos y en qué medida ese accionar interactúa y deja huellas en nuestro medio, en un lugar del espacio-tiempo determinado? Me parece que por ahí, en definitiva, es mi posicionamiento y el que comparto con mucha gente. No tienen para nada que aceptar. Yo creo que sería fantástico que cada uno de ustedes tenga ese posicionamiento también de ponerse crítico frente a lo que yo mismo digo y después ver qué toman de ahí y qué no toman de lo que yo les estoy planteando, ¿no? Vuelvo a pasar la pelota para aquel lado, para el que quiera plantear algo. Yo quisiera comentar que la condición actual yo creo que también nos pone en un modo de búsqueda de esos como micropaisajes sonoros. Sería también una recomendación que les hago en la exploración de las grabaciones que tenemos que hacer para nuestra composición. También es búsqueda, y para eso, pues como lo mencionaban ahorita tanto Francisco como Gonzalo, la mediación de la tecnología puede ser mínima, o sea, puede ser tan análogo casi que simplemente requiera de lo digital para un registro final, pero la búsqueda de esas sonoridades requiere que haya una intención, por un lado en la escucha, o sea, por escuchar atentamente dónde hay algo que me interesa y empezar a interactuar con ese paisaje sonoro. Por ejemplo, si se está grabando, ahorita ponía el ejemplo de una nevera, pues un refrigerador y el sonido que genera. Por ejemplo, si uno abre la puerta del congelador, de pronto encuentra unas sonoridades asociadas, cerrar, alejar la cámara, perdón, la grabadora, ponerla por detrás, por debajo. Todas estas exploraciones yo creo que nos pueden generar también una búsqueda sobre la cual podamos después tener una intención. Y fíjate, Francisco, que son cosas muy fáciles de hacer. O sea, realmente lo único que necesitamos es una grabadora y no tiene que ser una grabadora profesional. Por eso podemos grabar con un celular. En estos días que me ha tocado lavar tanto la cocina, estaba limpiando la estufa y le quité todas las parrillas y los fogones, y por accidente hundí el botón que acciona los piezoeléctricos, pues el piloto para los piezoeléctricos que son los que generan pues la chispa. Y me di cuenta que al no estar con un elemento de metal y estar son como unos elementos y generan la chispa, pero casi siempre la generan con una de las parrillas para poder generar la llama. Pero al quitar las parrillas, se empezaron como a desincronizar, porque cuando están las parrillas y yo hundía el piloto, todos sonaban al tiempo y hacía un sonido parecido a tac, 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 hasta que prendía la llama, pero prenden todos los piezoeléctricos están en el mismo circuito, al menos en mi estufa. Pero al quitar las parrillas, ellos ya no tenían la sincronización de la distancia que hay entre el piezoeléctrico y la primera pieza de metal, que siempre es igual.
para generar un arco eléctrico. Y me di cuenta que al estar desincronizadas generaban una rítmica, o sea, un patrón rítmico que me interesaba muchísimo más, y pues hice un montaje con micrófonos y todo para grabar esa asincronía que me interesó. Obviamente después me vaciaron por no haber lavado la estufa ni nada. Pero yo nunca hubiera encontrado, probablemente no hubiera hecho esa exploración si no fuese por esta contingencia. Entonces, pues también la invitación es a explorar en sus casas. Hicimos estos primeros registros que son simplemente para saber diferenciar cuando un paisaje sonoro es de alta fidelidad o baja fidelidad en este concepto pues de Murray Schafer, como para comprender los objetos sonoros que lo componen, pero ahora tratemos de pasar como a la intención en la escucha para estar como atentos a cazar esos paisajes sonoros o esos micropaisajes, a cazar las texturas, los patrones rítmicos, que allí es donde está la materia, como la materia sonora para la creación de lo que por lo menos pretendemos hacer, que es acercarnos a una creación de una obra sonora. Y lo otro ya después del registro es la intención con la que se manipule eso, ¿sí? Los software estos libres como, no sé, Audacity o alguno de estos, funcionan muy bien para eso porque lo pueden manejar multipista, para no hacer una sola toma y tener la posibilidad de editar, y realmente es bastante sencillo. Entonces, yo creo que todos los conceptos de los textos de Farella sirven un montón para comprender, para tener más elementos para la experimentación y para esta búsqueda de los objetos, porque allí hay una escucha intencional. Y lo mismo en la composición, ¿qué hago con esto? Entonces es más una invitación, pues, que no pretendo hacer una pregunta, sino una invitación a todos acá y esperar qué opinan ustedes de eso, si han encontrado algún sonido en sus casas que les interese, que nos quiera comentar, o no necesariamente que lo hayan grabado, sino que es como, ahora que lo pienso, sí, cuando la puerta está abierta y el viento entra de cierta manera, genera tal sonido, o el perro que cuando sueña emite sonido. Yo he grabado, es mi gato también, que cuando tiene pesadillas tiene también una sonoridad bien interesante. Quisiera, pues, si han pensado en eso, si se les ocurre algo que quisiéramos compartir, a ver qué de pronto, qué se nos ocurre con eso ahora, como diálogo. ¿Qué opinan? ¿Qué les ha pasado? ¿Qué han encontrado? ¿O qué les sugiere eso? Y Roberto, tú tienes razón con lo de los sonidos, que uno no se espera que algo produce. Por ejemplo, en una de las grabaciones yo grabé no la lavadora cuando hacía los ciclos de lavado, pero después de que hacía todo el lavado, quedaban unas gotas, quedaba todavía agua que se decantaba a las tuberías y empezaba a sonar como burbujas. O sea, suena más como un baño, como un sanitario, y era la lavadora. Entonces me pareció bastante interesante y pues fue uno de esos 5 sonidos pues que subí ahí en la tarea y realmente no pensé que fuera a sonar de esa manera. Como tú dices, uno muchas veces encuentra cosas que no se espera, pues a nivel sonoro. ¿Qué encontraste allí particularmente, Manuel? ¿Como algún tipo de textura, un patrón rítmico, un timbre? ¿Por qué te llamó la atención ese sonido de burbujeo? ¿Qué encontraste allí que te llamaba la atención? Yo creo que fue más un patrón sonoro. Ese burbujeo tenía como una especie de beat, precisamente porque se decantaba de cierta forma hacia las tuberías. No, o sea que ahí encontraste un patrón rítmico en ese modo de sonar, la sucesión de las acciones de ese gesto sonoro. Es muy interesante eso, ¿no? Me parece que, sobre todo para los que no son músicos, ya el hecho de hacer esa búsqueda implica un posicionarse en un lugar de escucha que no es el común, ¿no? Que es, las cosas no son simples fondos o ruidos
que molesta, se transforman en centros de atracción. Y, y algo que yo sí podría darle como un simple consejo, pero para experimentarlo, es que aquellos sonidos que inclusive sean muy diversos, en los programas como los que decía Roberto, como el Audacity, pueden generar tracks superpuestos, ponerlos juntos y ver qué pasa a lo largo del tiempo en esa superposición, repetirlos y sobre todo da una posibilidad que es la de manejar el espacio, ponerlo uno a la derecha, uno a la izquierda en un simple sistema estéreo, con auriculares, con parlantes, y entonces eso va a permitir tener, la espacialidad en general permite clarificar esas superposiciones, ¿no? Y las estructuras a lo largo del tiempo. Pero en este caso es simplemente poder superponerlo y experimentar y ver qué sucede, porque nos vamos a dar cuenta, y eso puede ser una sorpresa muy rica, insisto, también para los músicos, para muchos músicos, que todos estos sonidos que normalmente no consideramos musicales tienen una riqueza de información increíble y que nuestra capacidad de decodificar, acuérdense que la música no es lo que está afuera, es lo que decodificamos adentro de nuestra cabezota, y entonces es fundamental, se van a dar cuenta que van a poder superponer una gran cantidad. En un momento cuando vean que se produce lo que llamamos enmascaramiento, que uno se enrarece con otro al punto de no dejarlo ir, es mejor sacarlo. Pero de repente se van a dar cuenta que van a poder poner una superposición de 2, 3, 4, 5 elementos simultáneos. Piensen cuando oímos un cuarteto de cuerda, un coro, son elementos simultáneos que estamos escuchando y los podemos escuchar perfectamente. Entonces, en estos, que además tienen características sonoras muy diversas y llamativas, el hecho de jugarlos y superponerlos ya es un ejercicio que enriquece nuestra capacidad de audición muchísimo. Nuestra experiencia auditiva va a ser una antes y una después de haber jugado con esto. Yo siempre uso el término jugar, me gusta mucho, pero es en realidad estar construyendo estructuras sonoras complejas, ¿no? Entonces el ruido de tu lavadora al final con ese goteo que provocaba una estructura rítmica, más el ruido de la ladera, más el ruido del perro, más de cuando corremos una silla, no les cuento las posibilidades sonoras que hay, más nuestra voz, que podríamos grabarnos a nosotros mismos, ¿no? O de alguien que esté con nosotros en la cuarentena, o un llamado telefónico, o lo que sea, todo esto podrían estar conviviendo, como de hecho conviven en nuestro entorno sonoro un montón de cosas a la vez. Y sin embargo, las vamos reconociendo. Van a ver que tenemos una capacidad de reconocer una cantidad de fuentes sonoras simultáneas increíble. Y eso nos pone y desarrolla nuestra capacidad auditiva muchísimo. Vuelvo a pasar la pelota para allá, no sé si Manuel, Francisco, Roberto, Blanca, los que he ido viendo que están por ahí, Roberto, Diego, bueno, hacia allá va. Adelante, quien quiera participar. Dale. Ahora, profesor Gonzalo, mucho gusto. Hola, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Tu nombre es Sebastián, ¿no? Señor. Porque aparece y desaparece rápido, me cuesta leerlo por ahí un poquito en chiquito, pero bien, gracias. Es que quería preguntarle, en uno de sus textos que está en el curso, aparece el concepto de bucle. No sé si la interpretación que le di, por ejemplo, que el bucle caracteriza a las diferentes culturas, como seguramente el rock tendrá un bucle, un loop, ¿sí? Por ejemplo, acá en Colombia el vallenato tendrá también su loop. Es una correcta interpretación del texto, o sea, como que eso el bucle se convierte en parte también como de la cultura auditiva, musical de cada región o de cada país. ¿Estaría bien esa idea? ¿O? Mira, desde ya está bien lo que vos estás diciendo. Yo no me acuerdo exactamente qué dije y en qué parte me estás hablando en todo el texto, qué dije del bucle, pero sin duda pienso que el bucle tiene un tema en lo que tiene una gran importancia primero en seleccionar cuál es el bucle.
y si hablamos de un bucle pequeño, un bucle grande. Si vos me hablas del rock, normalmente cuando hablamos de bucle en el rock, tiene que ver con el riff, con la base, ¿no? Con una estructura rítmica y acórdica que se repite cada tantos compases, igual que en el jazz o en cierta música pop o en muchas músicas populares. Bueno, pero en general, lo que tiene el bucle, después de haber hecho esa selección que está más ligada a la microcomposición, cuando pasamos a la macrocomposición, es que la repetición en sí misma nos lleva a que pierda el carácter de figura. ¿Por qué? Porque ya lo conocemos, ya lo tenemos digerido. Entonces lo que necesitamos es ponerle algo encima. No por nada el jazz, cuando hace un bucle creando un riff, una base repetitiva, le pone una melodía encima, claramente. Tiene un bajo, tiene una batería, lo que sea, pero hay una melodía que toma el papel de figura, y el bucle normalmente queda con una función de fondo, de soporte, de sostén. Lo mismo pasa en el rock, ¿no? Estaba pensando en Whole Lotta Love de Led Zeppelin en este momento, o ese célebre riff de Deep Purple en Smoke on the Water, ¿no? Chan, 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 tan, 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 tira. Eso se repite todo el tiempo. Tiene que aparecer algo arriba, porque después de unas repeticiones se agota totalmente, ya tenemos toda la información. Entonces, es muy importante. No me acuerdo si lo comenté ahí, pero también lo he usado mucho en las clases. Dicen los antropólogos y los sociólogos, que desde que somos sapiens sapiens, y esta es nuestra definición como seres humanos, en relación al sonido hay 3 acciones básicas que seguimos utilizando y que son las que siguen relacionándonos con el modo de escuchar la música. Una es que la información tiene tan poca importancia que no le llevamos el apunte. Podría ser eso la gente que cuando ya está acostumbrada a lo que dije, que vive en una calle con ruido, y bueno, alguien que llega y que vive en el campo se horroriza, pero esa persona para él no tiene importancia. ¿Por qué? Porque sabe que eso de no tener importancia, por ejemplo, si sentían el aleteo, que en la antigüedad se supone tiempos remotos de un colibrí, hasta lo podríamos oír. Hoy el fondo, el background de ruido no nos permite oír el aleteo normalmente un colibrí, pero si lo grabamos sí se escucha con grabadores especiales, ¿no? Eso sabían que no era importante. ¿Por qué? Porque ellos no lo iban a cazar. Es la mente del cazador, ¿no? De la que estoy hablando, de ese origen del sapiens sapiens. No iban a esforzarse por ese sonido, porque el esfuerzo que significaba cazar un colibrí era mucho más gasto de energía que el que iban a recuperar con los 2 o 3 gramos de carne que puede tener un colibrí. En cambio, si escuchaban una gallina, el cazador se activaba para ir a... Eso tenía un gran interés para él, porque era algo que le renovaba el interés, sabía que era fácil cazarlo y le iba a dar mucha comida. Si escuchaban un diente tigre de sable y estaban solos, el rugido, y no estaban preparados para cazarlo, mejor que se escaparan, porque tenían que salvarse. Entonces siempre tenía esta función fundamental en la vida. Hoy todavía es así. Si algo se transforma en un bucle que se repite y tenemos ya siempre la información, deja de ser interesante por nosotros. Dejamos hasta de prestarle atención. Y claro, tiene que aparecer el compositor, los compositores, los improvisadores, van a poner algo ahí arriba para que eso tenga un interés especial. Porque si no, no va a... pierde su interés. Cuando aparece una melodía, ahí es donde decidimos si es algo que nos va a comer o nosotros la vamos a comer. Se transforma, es nuevo, es un material nuevo, nos activa nuestra mente, nos pone ahí. Por eso la función del bucle normalmente es una función que tiene su sentido en tanto se transforma en soporte de algo más. Y es muy fácil construirlo. Cualquiera de los sonidos, lo que decía algunos de ustedes mismos cuando mencionaban algunos de esos sonidos que ellos están grabando, simplemente seleccionan una parte y lo pegan en forma simétrica, van a generar un bucle.
y puede ser muy interesante. Cuanto más complejo sea internamente, más va a resistir en el tiempo nuestra atención, ¿no? Va a atraer nuestra atención, pero en un momento se va a agotar. Entonces van a tener que plantear como ejercicio, ponerle algo arriba que renueve nuestro interés. Ojalá haya servido de algo todo esto. ¿Qué te dije? Sí, A mí me sugiere esto del bucle, Sebastián, también un término que es el leitmotiv. No sé si lo conoces. El leitmotiv es también como una figura de repetición que se utiliza no solo en la música, pero es un recurso utilizado en la sí, música y tal. Es esto que no solo se repite, sino que reafirma algo. Por eso tal vez cuando vos mencionás que también representa una cultura, es también cuál es el discurso que se repite, ¿cierto? ¿Cuál es como ese gran relato que es hegemónico y que está ahí? En la música hay unos patrones, ¿cierto? En la música occidental, tradicional, popular, pues son unos patrones que son a veces unas fórmulas. Ahí ¿sí? estoy, perdón. La fórmula que se repite de una típica canción, ¿cierto? De introducción, estrofa, coro, estrofa, coro, estrofa, coro, 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 1000 veces. Ese es el leitmotiv en la música, pero parece un bucle, ¿sí? Aunque técnicamente un bucle pues también es como cuando se graba lo mismo y se pone, casi que lo planteaba incluso físicamente Pierre Schaeffer cuando cogía una cinta y la cortaba y la pegaba con cinta pegante y la ponía a dar vueltas en círculo, ¿cierto? Desde eso, que es una exploración técnica, hasta algo como un concepto cultural, como vos lo manifestas. Roberto, yo creo que es clarísimo cuando hablas del ejemplo de Pierre Schaeffer como bucle, ¿no? Justamente ellos lo armaban, que los originales ni siquiera lo hacían con una cinta, lo hacían con un disco de un surco continuo, ¿no? Grababan antes de usar las discos como bucle. Pero la idea del leitmotiv, me gusta en el buen sentido que podamos también discutirlo. El leitmotiv se relaciona mucho más con identificar una acción o un personaje con un tema musical que lo va a representar a lo largo de la obra. Es el caso típico de Wagner, con todos los leitmotiv en la tetralogía, en todas sus óperas. Lo otro, estamos hablando de una idea, de un material simplemente que se repite. El leitmotiv está siempre ligado a un concepto extra musical. A eso se usa la idea de leitmotiv, ¿no? Que en general es, insisto, la alusión a un personaje o a una acción determinada que se da durante la historia de la obra, en general en la ópera. Pero siempre esta idea de construir con la repetición es algo que muy interesante, pero a la vez muy peligrosa, porque ahí es donde volvemos al plugins de Van Gogh, ¿no? O sea, si le damos como el Ableton Live o alguno de esos programas, y le damos, ellos construyen, vos le tirás un pedazo de música, un sonido grabado, y él te construye, él decide hasta dónde lo corta, si vos querés, y te arma un patrón de repetición. Pero en realidad, ¿quién está decidiendo qué hacer con eso? ¿Vos o el programador del Ableton Live o cualquier otro programa de ese tipo? Entonces ahí donde quien está manejando el discurso sonoro debe ser consciente y crítico. Lo primero que dije, si está trabajando en la conferencia de hoy, en plantear algo, una construcción discursiva que tenga algo de aporte personal, llamémoslo novedoso más o menos, no lo podemos pretender en alguien que no es músico, que no ha hecho toda esa experiencia, pero, o si simplemente está recombinando un conocimiento seguro y sobre todo el saber de otro, que es el programador de eso. Hoy ser programador es una opción de libertad muy grande, es una opción de poder decidir qué estamos haciendo. Y vuelvo a decir, inclusive en un ejercicio así,
nuestra responsabilidad, porque no es un ejercicio planteado en el marco de una escuela de oficio, sino en una universidad. Para mí tiene una gran responsabilidad ética cada uno de estos gestos, porque el plantear una escucha nueva para buscar sonidos nuevos ya tiene una connotación de cómo relacionarnos con el ambiente, con el entorno. Ni les cuento cuando salimos a un medio ambiente mucho más amplio, ¿no? Yo recuerdo un trabajo que hicimos justamente con José Manuel Berenguer, profesor de Barcelona, y con Carlos Gómez, un bogotano, un hombre, un colombiano, que fue el proyecto Sonidos en Causa, y entonces el sonido nos servía, la simple grabación directa en los entornos, para poder entender cómo la actividad económica del hombre había generado una transformación, para bien o para mal, eso es una consecuencia y un análisis posterior, de los entornos sonoros primigenios, ¿no? Entonces, normalmente hacíamos trayectos desde un punto que todavía se consideraba, digamos, con muy poca intervención humana o intervenciones de grupos autóctonos, ¿no? Como en Argentina lo hicimos con las comunidades guaraní en el noreste argentino, hasta avanzar a lugares donde había todos centros urbanos con empresas como aserraderos que trabajaban justamente sobre los bosques de la zona, o empresas tabacaleras que generan un daño descomunal sobre el suelo. El tabaco es mucho peor que la soja para esto. Y esto, el sonido, la transformación del entorno sonoro, es lo que nos permitió entender esos cambios. Hay casos muy interesantes, por ejemplo, en la cercanía de los aserraderos no había pájaros y muy pocos insectos. Y entonces empezamos a trabajar con biólogos que nos decían, claro, cada pájaro, cada insecto tiene una frecuencia en el espectro sonoro en la cual se comunica. Si el entorno, por ellos, cada uno tiene una frecuencia distinta. Entonces podría haber 50 especies de pájaros, insectos sonando juntos y no se interferirían, porque cada uno tiene una franja sonora. Esto es muy interesante escucharlo, y en las grabaciones que están disponibles en una web, también en forma libre para escucharlo. El proyecto se llama Sonidos en Causa, y lo veo que es un seguidor de Pink Floyd, ahí Roberto, por su ¿cómo se dice? La funda del celular, ¿no? Digo, estaba esa riqueza, esa posibilidad. En cambio, cerca de un aserradero, el ruido de las máquinas ocupaban todo el espectro sonoro, impedían que los animales, sean insectos o pájaros en estos casos, se comunicaran y se iban, porque ahí no se podían comunicar, era imposible lograr la reproducción, porque el entorno sonoro atentaba totalmente sobre la comunicación de ellos. El prestar atención a esto, el entender cómo se transformó el entorno sonoro, es una gran riqueza que ese mundo, el mundo de los sonidos, nos puede brindar, más allá de la construcción sonora que después podamos hacer o no con esos sonidos, ¿no? Yo no sé cómo estamos de tiempo, yo no tengo problema, pero no sé cómo es el tiempo previsto por ustedes. No, estamos en el tiempo todavía. Bueno, perfecto, muy bien. Mejor así. ¿Hasta cuándo está para que yo piense esto? ¿Cuánto es? ¿1 hora y media, 2 horas? ¿Cuánto es el... No, yo creo que pues, estaríamos sobre las 2 horas más o menos. Tenemos como 1 hora y media, un poquito menos. Perfecto. Estamos perfectos. Entonces, bueno, no sé si hay otra de estas preguntas que además también puedan referenciar, como decía Roberto, los trabajos que están haciendo y cosas que a ustedes les vayan surgiendo. Profesores, buenas noches. Habla Daniela. Daniela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. No sé si de pronto ahorita que nombrabas lo del leitmotiv, también se podría relacionar, por ejemplo, con algunos sonidos que caracterizan nuestras rutinas y que, digamos, ahorita en el confinamiento han cambiado. Pongo el ejemplo. Por mi casa, digamos, yo sabía que eran las 5:30 de la mañana porque pasaba un camión de la leche y tenía un sonido muy fuerte, y cuando pasaba yo sabía, todos los días lo escuchaba, y luego escuchaba que un vecino salía en su automóvil
a las 8, y esos sonidos me iban marcando como la rutina del día, todos los días, hasta la misma cafetera que a las 7 de la mañana empezaba a hacerle el café y todo el asunto. Ahorita con el tema, y mientras hacía los ejercicios que propuso el profesor Roberto, pues me doy cuenta que esta rutina cambió completamente y ya son otros los sonidos que se están generando, pero siguen siendo rutinarios, se generan a la misma hora todos los días. Entonces se podría relacionar eso como un leitmotiv también ya en la vida real. Bueno, yo, insisto, no lo llamaría leitmotiv, pero sí una relación clara de esos sonidos con esas acciones. Es buenísimo, porque antes de pensar en el sonido en sí mismo, yo pensaría en cómo nuestro mundo se construye en relación con los otros y cómo el mundo sonoro es una manifestación de esa construcción colectiva. El que vos escuches siempre al camión de la leche a una hora, tu vecino que salía en el auto a otra, la cafetera que arrancaba. Para mí, por ejemplo, dispara el teléfono y me pone directamente en una radio, en un horario donde me van a dar los titulares de las noticias. Después no quiero detenerme más en eso, pero me da eso. Y la voz de quien lee, para mí es un gran cambio cuando me cambian el locutor o el quien está llevando el programa. Estoy totalmente acostumbrado que esa voz es la que me va a sonar en ese momento. Y me llama la atención lo otro. Y eso habla de nuevo, más allá que estemos en una cuarentena casual y que no sabemos cuánto se va a extender, habla de un mundo donde el sonido es una referencia fundamental en la construcción cotidiana de nuestro quehacer. Nuestro mundo se construye con esas referencias sonoras, obviamente las visuales, las olfativas, las táctiles, pero el mundo sonoro es riquísimo. Piensen, siempre digo, uno puede cerrar los ojos y sigue en el mundo sonoro, pero no podemos cerrar los oídos. Salvo en un pequeño instante de un bostezo, por ejemplo, los canales auditivos, y tiene que ser un bostezo grande, al bostezar, fíjense que en ese momento se corta una palabra o media palabra de alguien que está hablando, o un sonido que escuchamos. Si no, no tenemos cómo cerrar ese canal auditivo. Es una referencia constante de nuestro entorno y nos construye permanentemente. Cuando cambiamos de entorno, me ha tocado muchas veces viajar, pasar tiempo en lugares remotos y mi mundo sonoro cambia totalmente. Entonces, claro, con más atención salía a caminar y grabar y tomar referencias sonoras del lugar. Y después hacía el ejercicio de volver a escucharlo y después no lo hice conscientemente. Estaba escuchando cómo había salido la grabación. Se reconstruía exactamente todo el paisaje. Me empezaban a aparecer los lugares, quién cruzó la calle, los pasos que escuché, un grupo, una bandada de pájaros que levantó vuelo porque yo crucé. Cada una de esas cosas construyen un mundo sonoro. Y es impresionante, a veces no lo hacemos consciente, pero es impresionante la cantidad de información que nos da. Y bueno, está buenísimo en esta propuesta que les hace Roberto Cuervo, que ustedes reflexionen, no solo graben y pongan, sino que reflexionen sobre ese mundo sonoro, cómo está construido, y qué le pueden agregar, qué le pueden quitar, cómo lo pueden disfrutar, cómo lo pueden hacer consciente en algún momento. Un montón de cosas que sin duda no eran. Me quedé pensando en el sonido del desagüe, del lavarropa. Es mucho más común tal vez lo que yo usé, la centrifugadora o el ritmo de limpieza. ¿Vieron cuando hace zum, 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 zum? Tiene un ritmo regular y la centrifugación tiene unos sonidos agudos increíbles, una potencia. Pero después está ese sonido remanente de ese goteo final. Me parece fantástico que le hayan prestado atención a eso. Y de eso está lleno nuestra cotidianeidad, ¿no? Yo creo que allí lo que se vuelve interesante es que en esos sonidos cotidianos, de qué forma podemos armar una narrativa, qué historia se puede contar que no necesariamente pues es la historia del registro como documental. Es decir,
grabar la lavadora con todo esto y ponerlo, pues sí, claro, da cuenta como de una imagen, de una representación directa y literal de algo, de un evento que pasó, de un fenómeno. Pero aquí en la creación sonora o en el arte sonoro, pues ya lo que es la intención es a partir de una narrativa, de una historia que se cuenta. Me parece muy interesante lo que decís, qué le quito, qué le pongo a un sonido, cómo lo transformo, en qué momento lo pongo. O sea, aquí ya aparece lo interesante del sonido, de la composición sonora, es que la variable tiempo se vuelve un elemento importante. Fundamental. Yo digo que la variable tiempo y la variable espacio, eso de diferenciarlos, ponerlo a la izquierda, a la derecha, y si le ponemos reverb, como explico en los sistemas, o lo ponemos limpio, sonido limpio es siempre cercano, el sonido con reverb es lejano, ¿no? Entonces, ahí estamos construyendo un espacio 3D realmente muy rico, solamente con dos parlantes y con auriculares. Y eso es como muy, muy importante en la construcción. Pero hay una parte que también, relacionada con lo que estás diciendo, que me parece fundamental. Nosotros podemos construir nuestra historia, que nos sirve como el pretexto, como el eje para desarrollar el trabajo. Pero salvo que esa historia contenga una narración explícita y nos hable de algo, la historia va a ser recreada en cada uno de los oyentes. La música tiene esa libertad, sobre todo cuando maneja, pueden ser referencias a objetos que suenan y que reconocemos, pero la construcción narrativa va a ser una construcción que hagamos cada uno, salvo que haya un texto. Doy un ejemplo que históricamente es muy famoso, la consagración de la primavera de Igor Stravinsky, una obra de 1913, la cual habla básicamente de un ritual pagano que llega a un sacrificio de una virgen, como muchos de los rituales que son para calmar a los dioses, para hacer prósperas las cosechas, etcétera, etcétera. Si nadie nos cuenta la historia de que esta es la escena de los viejos sabios que entran a dar sus opiniones, a presenciar el sacrificio, o la selección de la persona que va a ser sacrificada, si no nos cuentan ninguna de estas cosas, esa historia es imposible que sea presente en nosotros. Sí, la fuerza, los momentos más relajados, la violencia, las construcciones sonoras, pero la historia va a ser en definitiva la que cree cada uno de los oyentes. Por eso la música, hay un texto de Berenguer muy bello sobre eso, entre otros, ¿no?, que escriben sobre eso. La música es lo que se da en nuestra decodificación, se da en la cabeza, y cada vez más los especialistas en psicofísica y en psicoacústica en particular, o sea, los que estudian cómo decodificamos el medio, los medios físicos, cómo percibimos el mundo, cada vez más entienden que nuestra percepción no es igual. Cada vez más entienden que es diferenciada. Inclusive en la música, algunos prestan atención a un tipo de información, otros a otro tipo de información. Hay algo más o menos general que se entiende, pero la afinidad y el modo de relacionarlos es distinto. Unos prestan mucha más atención a la información tímbrica, otros a la rítmica, otros a la melódica, otros a la armónica, ¿no? Y es como muy interesante entender eso. Bueno, nada, me sumaba a lo que decía Roberto y seguía en este diálogo. Ven que esto del diálogo a mí me parece como el medio más rico, ¿no?, de crear y de hacer evolucionar las ideas y los discursos, ¿no? Volvió la pelota para allá. Sí. ¿Quién más quisiera intervenir? Hola, buenas noches. Bueno, lo que yo quiero compartir pues en esta conferencia es que con el ejercicio que realizamos, hubo un día en que pues yo tenía pico y cédula y pude salir, y entonces pues me llama mucho la atención cómo se comporta el sonido con el movimiento en el espacio y en el tiempo.
porque cuando el mundo está acelerado, cuando estamos todos en actividad, estamos provocando sonidos y entonces se aumentan. Y en el día de la grabación, pues se sintió como esa calma, esa quietud, no había tanto movimiento porque pues no había mucha gente, no había mucho tráfico, entonces me pareció muy interesante la experiencia. Y ahí pude pues comprender bien el fenómeno del movimiento en todos los objetos que provocan el sonido. Esa era mi apreciación que quería dar. Buenísimo, y además el hecho de grabarlo, Blanca, ya está generando una decisión lineal, está generando una dirección que atraviesa fuentes sonoras, entonces se acerca a una fuente lejana, vos te acercás, llega un momento de máxima presencia y se aleja después, como cuando pasa un auto, el famoso efecto Doppler de una ambulancia, que por la velocidad se hace mucho más notorio, ¿no? Pero este recorrer, después, era lo mismo que me pasó a mí, supongo, que después al escucharlo te hace revivir el trayecto, ¿no? Es como decir, me acuerdo, este sonido fue una lata que pateé sin darme cuenta, o esto cuando pasé de una superficie dura a una superficie donde había césped, por ejemplo, entonces cambió totalmente. Pisé un papel, pasó alguien, un chico en una bicicleta andando rápidamente o gritando con otro amigo, un pájaro, un insecto, un auto. Nuestras ciudades están llenas, por más que estemos en cuarentena, siempre algo de esto sucede. Y sí, claro, hay una gran riqueza. Y nos pone en una situación que no es la habitual. Normalmente estamos pensando en a dónde vamos a ir cuando caminamos, y todo lo otro es casi una molestia. El ruido, los autos que pasan, las luces, y tal vez esta posibilidad nos dé una posibilidad de meditación cotidiana que nos haga relacionar con el entorno de otro modo, ¿no? De entender que hay una riqueza a veces oculta por esa ceguera o esa sordera cultural que no nos hace prestarle atención a toda esa riqueza que hay en nuestro entorno, en el entorno que sea, aunque sea pequeño, aunque esté más o menos poblado de otros impulsos. John Cage, un gran compositor que creo que sobre todo fue un gran provocador de Estados Unidos, el tipo planteaba en algún momento qué era más interesante, qué era más musical, ¿no? Lo dijo de varias formas distintas, un grupo ensayando dentro de un conservatorio o el camión que pasaba por la puerta. O sea, ¿cuál me daba más información y más riqueza a esta altura del momento cultural, además, ¿no? ¿Cuánto de lo que oímos en un ensamble tradicional es nada más que la repetición de modelos que hemos deglutido y hemos digerido veces y veces y veces, y de repente un fenómeno externo, simplemente porque no le prestamos atención, no vemos la riqueza gestual y sonora que tiene y la cantidad de información que nos puede brindar. Me parece que es fundamental. Nosotros hemos trabajado mucho a nivel de escuelas, de niveles primarios, como decimos acá, inclusive, generando sistemas de grabación básicos, pero que cada uno reconociera el entorno de su barrio, de su lugar que habitaban, y después hicieron este mismo tipo de ejercicio, construcciones sonoras, y fue impresionante ver lo que los chicos empezaban a descubrir y a prestarle atención a cosas que claro, tenemos un modo de educación que en general nos considera sordos, no usa eso. Cuando nos hablan de clases de música en las escuelas que tienen esa práctica, no sé, viene un profesor y les habla de Beethoven, ¿no? Es fantástico. Ludwig van Beethoven es un compositor genial, pero ¿para qué le hablamos a un chico de ese gran compositor si no le damos las herramientas mínimas para poder decodificar de qué
cómo estructuraba su discurso sonoro. Vale tal vez mucho más la posibilidad que el chico pueda crear instrumentos en el sentido de elementos que produzcan sonido, usar su propia voz, que es lo más rico que tiene a mano, y no una flauta dulce, que es un instrumento fantástico cuando lo toca alguien que tiene interés, porque lo único que hacen es desarrollar una actividad psicomotora básica, que no tiene más valor que un pequeño ejercicio de gimnasia o una suma matemática. Puede ser mucho más rica la experiencia si hacemos este tipo de trabajo, como el que están haciendo ustedes, de reconocer el entorno sonoro, grabarlo, volverlo a oír. Cada escucha nos va a dar una escucha renovada. Yo me acuerdo que uno de mis maestros también en Italia me decía, antes de que hablemos de esto, escuchalo 20 veces. Y yo decía, ¿por qué tanto? Si me di cuenta ya de cómo es. Me dice, no, en cada audición hacete el esfuerzo de encontrar algo nuevo y hacerte una pequeña nota de eso nuevo que encontraste. Yo les garantizo que cualquiera de los sonidos que han grabado, si no por simple repetición, se plantean escucharlo 20 veces y ver qué encuentran de nuevo, siempre van a encontrar un gesto nuevo. Porque además, la gran diferencia entre un sonido de un instrumento que ha sido pulido a lo largo de siglos y que nos da un tono exacto, afinado, una altura constante, es mucho más interesante. Perdón, ¿me siguen oyendo o no? Porque yo algo vi que hubo un corte. No, yo es que, tranquilo, yo que voy a compartir el sonido ahorita de la lavadora. Bueno, perfecto. Manuel, para que lo escuchemos. Perfecto. Bueno, pero digo, un sonido de un cello, un violín, una flauta, son sonidos que han costado años de feedback entre luthier, compositores, instrumentistas, pero normalmente cuando me arriesgo ya al sonido de la lavadora, va a tener una gestualidad muchísimo más compleja que muchos de los sonidos teñidos que intentan obtener para demostrar que tienen buena técnica un instrumentista. Entonces, si oímos 20 veces un sonido de la flauta, tal vez se nos agote mucho antes la información que este tipo de sonidos gestuales que encontramos en nuestro entorno cotidiano, donde cada audición puede renovar la información que nos da. ¿Querés, Roberto, poner eso? Así lo escuchamos. Sí. Bueno, es muy interesante, es muy rico. Esto es la toma original, no hay ninguna edición ahí. ¿Es la toma original? Sí, señor, es la toma original. Gracias, Manuel. Bueno, es muy interesante porque la primera audición, imagínense lo que podríamos escuchar en las otras, escucho por un lado una especie sí, de loop que se da en la parte grave, el plu, 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 plu. Pero hay otro plano que está mucho más arriba, que es de una gestualidad más libre, que son sonidos en un espectro más agudo, más, o sea, totalmente inarmónico, que se mueve, y hay otro más agudo que aparece cada tanto como otra referencia. Entonces ya de entrada tengo 3 planos que me da una gran riqueza. Es casi como diríamos en las texturas tradicionales, una melodía acompañada, porque está esa base que por más que no sea exactamente regular, muestra una repetición con una regularidad bastante estable, y después están estos sonidos que aparecen arriba. Roberto, ¿lo podés largar nuevamente y yo puedo hablar sobre eso o no? Sí. Bueno, a ver. Este es el pedal, pero arriba está cada uno de estos gestos, ahí está, que es nuestra melodía, ¿no? Hay algún momento donde se satura la señal. Ahí ese más agudo es el tercer plano. Ahí está de nuevo el plano más agudo. Y ahí se combina.
sea, están claramente los tres planos esos vigentes. En la segunda audición, lo que yo decía que era ese pedal o loop que genera ese soporte, esa base para nuestra decodificación, también está compuesto por lo menos dos elementos. Es muy interesante, realmente es buenísimo el ejemplo sonoro ese. Sí, pues quería hacer el ejercicio, ya que estábamos hablando de eso, que está muy bueno, ese audio está muy interesante. Buenísimo, buenísimo. O sea, si hay otro que también sea de interés, lo podemos analizar. Pero esa es la riqueza. Ahí fíjense que en una sola toma aparece una combinación de planos sonoros muy rico. Yo a eso, es más, hasta lo podía combinar con gesto vocal rápidamente, que funcionaría fantástico con eso, o con un instrumento tradicional, un sax o algo que esté trabajando con eso, o una percusión, ¿no? Pero yo lo oía y ya me venían ganas de... Sí, podría ser tranquilamente, y ya empiezo yo a interactuar desde otro modo con ese mundo sonoro que habitualmente está como apreciado, ¿no? Como considerado en el concepto de ruido como algo que interfiere la señal comunicativa, ¿no? De la teoría de la comunicación, mientras que lo podemos llevar al mundo sonoro y transformarlo en algo de gran riqueza expresiva. Podríamos mirar otro si quieres. Sí, buenísimo. Y déjenme improvisar después la segunda vuelta, por ahí me improviso algo encima. Fíjense que acá también hay como mínimo 3 o 4 planos. Claramente uno se impone por la gestualidad, por la gestalt, a los otros planos, ¿no? Por el espectro, por el volumen. ¡Qué riqueza! Pero eso es una excepción. ¿No? Es un sonido directo fantástico. Pues que nos cuente Mariana, que está aquí. A ver, Mariana, contanos. ¿Sí está? No está Mariana. No supo que fue famosa por un momento y que todos estuvimos escuchando el trabajo de Mariana. Sí, no, yo no estoy seguro que sea una sola toma, pero lo creo porque la solicitud del ejercicio era hacer una toma, ¿sí? Entonces es probable que... Sin edición. Que no tenga edición, sí, lo más probable. Pero sí, Bueno. lo que tú dices, mira que en el espectro se ve, ¿cierto? Los canales. Las frecuencias bajas tienen un patrón, aquí las medias con unos armónicos tienen otro. Totalmente. Hay unos elementos aquí que enmascaran, que ya es casi ruido blanco, ¿eh? Que es el sonido sí. de la ducha, eso se acerca un poquito acá al ruido blanco, ¿verdad? Sí. No, Creo bueno, que, lo que pasa es que Mariana tiene un problema pues con el audio y con la cámara hoy, pero sí fue una sola toma Está de reportado. la llave, pero sí fue una, sí, sino que tiene problemas con el audio y el video hoy, pero sí está escuchando. gracias. Pues sí se dio cuenta que fue famosa por... Sí, señor. A mí me encanta la rítmica, inclusive en ese momento el cambio tan fuerte de la textura cuando desapareció la parte alta del espectro, que era la vista fuerte, pero ahí tiene una riqueza rítmica increíble. Ahí ponemos un músico con una marimba a tocar y
Sí, muy interesante, ¿eh? Todo el ejercicio. Muy bueno, me parece muy, muy interesante. Ahí veo que hay un montón. Sí, hay Sí, un sí. montón. Y usted conoce alguno más así de interesante, póngalo y también, sobre todo de alguno de los que esté presente, como para poder dialogarlo Sí. con él también, ¿no? El trabajo de Francisco, pues lo escuché, está muy interesante. Espérate, lo busco. Sí, sí, claro. Me gustó mucho el de la cafetera. Ah. Roberto, aprovecho. A mí este tipo de trabajo, escuchando y haciendo para las sesiones del posgrado, cuando lo vuelvan a hacer, con muchísimo gusto pongo tiempo para escuchar y dialogar con los estudiantes esto, ¿eh? Es una parte que me gusta muchísimo, solo por el gusto de hacerlo, ¿no? Y de sumarme a tu trabajo en eso. Okay. Espérate, lo busco. Es que no me acuerdo cuál es, Francisco. Roberto, Es estaba en la otra página, en la tercera. Lo que el sigue. de Sí, alta. sí, señor. Ese primero. Ah, no, el segundo. Este sí es. Ajá. Ya se ve mucha gestualidad ahí. Tiene más dinámica. Bueno, ven, ahí hay un sonido pedal, algo que se tiene. Y van apareciendo dos niveles de algo mucho más rítmico, más ataque corto, y estos otros que se extienden, ¿no? Que se ven claramente en el programa. ¿No? Mira, eso es un baterista del viejo jazz. Bueno, pero es toda una performance eso, ¿eh? Parece una obra de John Cage. Funciona fantástico ese trabajo. ¿Eso es tuyo, Francisco? Sí, la cocina, haciendo café. Perdón, ¿cuál es el área tuya de trabajo? ¿De dónde venís? Yo soy artista visual. Ah, bueno, casi sonoro también. Pero lo que está ocurriendo ahí, lo que me preguntaba otro compañero en el foro era si yo perseguía el sonido. Y sí, efectivamente daba vueltas, di como 2 vueltas entre el fogón, la zona de corte, un horno que suena ahí como un tic-tac y una zona donde está la bolsa de café y doy la vuelta. Son 2 giros en realidad, como un pequeño, no sé, traveling se llamará eso, ¿no? Como un giro en el mismo eje. Sí, sí, claro, está bien, perfecto. Se entiende claramente. ¡Qué bien! En Sí, el momento en que como- se sirve la taza, en el espectrograma se ve cómo va subiendo la frecuencia a medida que va llenándose el taza. Es fantástico. sí, y Claro. también la confusión entre el sonido del gas y el agua hirviendo. Como que
Ah, que están muy cerca uno del otro. Entonces sí, se confunde ahí un traspaso entre lo que es gas, el sonido del gas y el agua, la ebullición. exacto, exacto. Pero bueno, me Muy parece divertido, realmente... es muy ¿Cómo, divertido el perdón? ejercicio. Ah, Es, divertido. es muy divertido como salir Sí. a grabar. Y sí, sí, bueno, si uno lo empieza a hacer, después cuando uno camina por la calle, la experiencia de andar por la calle se transforma en otra, ¿eh? Uno empieza a entender que es muy, muy rico lo que tenemos en nuestro entorno y que normalmente no le prestamos atención, ¿no? Pero sobre todo esta idea de recortar eso y volverlo a escuchar y entender esa profundidad que tiene es muy bueno. Me gustaron mucho los ejemplos que están poniendo, Roberto, ¿eh? Este también es una cuestión. Bien geométrico, ¿no? Mira la dinámica acá, está bien geométrica, parece comprimida la señal. Interesantísimo. A mí me llama la atención porque yo imagino, más que una grabación casual, una performance también en este caso. Es como que van prendiendo todo, van tomando los sonidos. Está buenísimo. Como orquestado, parece que fuera orquestado. Sí, sí, claro, sí, sí, sí. Está buscado. ¿Esto de quién es el trabajo? De Blanca. Ah, ¿sí? Y Blanca, ¿nos puedes contar un poco cómo lo hiciste? Prende Ah, el... sí, 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 ya, ya. Ah, bueno. No, pues en primer lugar, lo que hice fue, fue grabado con el celular. Lo dejé estático, no perseguí el sonido. Y bueno, empecé a generar los movimientos, a abrir la llave. Esta es una llave de agua. Entonces, luego a medida que iba a preparar un jugo y para que funcionara el microondas, pues puse también un café a calentar. Entonces ahí fue donde capturé los sonidos en la cocina. Claro, ahí se nota la programación de las teclas, eso, exactamente. La verdad que súper interesante todos los trabajos. Es una muy buena reflexión, un muy buen trabajo y felicitaciones a cada uno de ustedes y a Roberto también por coordinar esa experiencia, ¿no? Me parece súper interesante, súper interesante. Ahora el paso que viene es componer algo con esto y más cosas, ¿no? Este era un ejercicio más de captura, pero también de sensibilización. Por eso Yo no quiero complicarle la vida, pero digo, ofrezco eso, la posibilidad de generar algún diálogo en algún momento sobre las composiciones que hacen para que podamos dialogarlo con Roberto y ustedes. Me parece que es muy, muy interesante el trabajo, muy interesante. Vale la pena desarrollarlo. muchas gracias. Bueno, yo creo que ha sido bien interesante la sesión de hoy. Espero que con este ofrecimiento de Gonzalo podamos reencontrarnos en un loop, en un bucle de aquí a la composición, al trabajo final. Entonces, muchas gracias de verdad por tu generosidad y creo que sería bien importante ese acompañamiento, esa retroalimentación. Y bueno, no sé si algún estudiante quiera cerrar con algo o Diego quiera cerrar también, o Gonzalo. Pues. Yo en principio pues quiero agradecerle a Gonzalo y a Roberto pues todos los aportes
que han hecho hoy. Ha sido bien particular esta charla el día de hoy porque ha sido más experiencial, entonces me parece fabuloso que hayan tenido la oportunidad de compartir conocimiento tanto con Gonzalo como con Roberto frente a tantos temas interesantes de la composición y del análisis del sonido que sin duda requiere de un oído muy especial para poder identificar todas estas, una escucha muy especial pues para poder identificar estos temas. Yo personalmente, si ustedes ya lo consideran, podemos dar cierre a la sesión, eh, agradeciéndole pues nuevamente a Gonzalo su tiempo y su generosidad. Si están de acuerdo y quisieran escuchar al maestro posteriormente cuando ya haya unos trabajos más elaborados, pues bienvenida también la opción. Cuadramos acá el escenario y nos volvemos a encontrar para poder establecer ese momento. Entonces, Bueno, en lo yo, que me respecta, muchísimas gracias a todos. bueno, yo les doy las gracias a ustedes, quedo a disposición, pero además quería hacer un mínimo cierre muy pequeño, diciendo que esto que yo planteé desde un inicio, esta idea de desde dónde ponemos, y sobre todo esta idea del colaborativo y lo de la eh, eh, esta responsabilidad que yo digo social, ética y política, se refleja claramente en los trabajos que han hecho. O sea, y esto de pensar lo nuevo, de correr los límites, no están pensando lo que seguro antes de la experiencia era la idea de los sonidos musicales, que eran los sonidos de los instrumentos tradicionales o de los instrumentos electrónicos que podían generar en la música que escuchamos y que los medios nos hacen llegar en general. Esta experiencia es un corrimiento muy fuerte del límite y nos plantea seriamente esta responsabilidad ética y desde lo político de corrernos del eje de lo que justamente eso que yo les hablaba de ese horizonte de expectativas, de aquello que es lo ya conocido, lo sabido, el repetir. Se metieron en un mundo que les abre otro modo de pensar y de entender la responsabilidad de accionar con lo sonoro. Así que me pareció fantástico. Lo dejo también como posibilidad, tal vez en esa composición, no todos, pero tal vez de pequeños grupos, o de uno, o sea, de dos, tres, si alguno lo quiere hacer solo también, pero estaría buenísimo que prueben la idea de combinar esas muestras y de componer generando un debate y un trabajo colaborativo que creo que es uno de los ejes fundamentales de nuestro presente y nuestro futuro en la concepción de la investigación y la creación académica. Nada más, muchas gracias a todos, la verdad la pasé muy bien y escuchando los trabajos y escuchando las reflexiones de cada uno de ustedes. Muchas gracias, Gonzalo, ¿verdad? Sí, vamos a contemplar entonces el trabajo final de pronto con esta idea tuya de hacerlo colaborativo, porque me parece que pues no lo hemos pensado así, creo que es una muy buena oportunidad de hacerlo. Y va muy en el espíritu del posgrado, ¿cierto? De los seminarios. Buenísimo, buenísimo. Y yo estoy atento a lo que quieran que hagamos, porque puedo entrar en la red en algún momento, ir viendo los trabajos y conversarlo con vos, Roberto, y nada, todo bien. Me encantó. Un abrazo a todos y hasta la próxima, entonces. Listo, muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Que estés muy bien. Hasta luego, gracias. Chao a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao. Chao.